Buenos días, nosotros somos el grupo formado por Mildred Bracho, Laura Moreno, José Antonio Olivares y yo, que soy Paula Marcos, y vamos a presentaros nuestro trabajo fin de máster titulado Tratamiento no convencional de las aguas residuales urbanas de Tucaní en Venezuela. A continuación, este es el índice que vamos a presentar a lo largo de la presentación y que iremos desarrollando paso por paso. En primer lugar, para ubicarnos en el contexto actual, Venezuela es un país que presenta una carencia con respecto a la gestión del recurso hídrico. Es cierto que existe una población del 80% que tiene acceso al agua potable. Sin embargo, respecto al sector de saneamiento, únicamente el 20% de las aguas residuales son tratadas. Por ello, actualmente, aunque el Gobierno intenta hacer mejoras en el tratamiento de las aguas y los servicios, las condiciones de la calidad de agua actual son en muchos casos como las que aparecen en estas imágenes. La situación actual en la que hemos desarrollado nuestro proyecto se ubica en una población de 20.000 habitantes que se llama Tucaní, ubicada en el estado de Mérida, en el noroeste del país. Esta ubicación se ha localizado en este punto debido a que presenta ciertas ventajas para desarrollar este tipo de tratamientos. En primer lugar, es una población que ya, como he dicho, solo tiene 20.000 habitantes, por lo tanto es un número reducido y además presenta unas características climatológicas muy apropiadas para poder realizar este tipo de tratamientos. Además de ello, esta ciudad se ubica entre el Parque Nacional de la Sierra de la Culata y el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo actualmente presenta un estado de degradación bastante elevado debido a que hay vertidos de aguas residuales urbanas y además de la industria petrolera. De esta manera, el lago no pueden utilizarse las aguas del lago para la agricultura. Por lo tanto, además de poder depurar las aguas de esta población, si realizásemos este tipo de tratamientos, podríamos también reutilizarlas para regadío. Además de ello, cabe mencionar que este sitio es un punto estratégico porque, debido a que presenta ciertas limitaciones con respecto al abastecimiento eléctrico, al realizar este tipo de tratamientos no convencionales nos permite desarrollarlo de forma continua, puesto que estos tratamientos no necesitan en continuo energía eléctrica. Por otra parte, para situarnos un poco en el medio físico en el cual nos encontramos, cabe mencionar que la climatología se caracteriza por un clima cálido y templado que presenta unas temperaturas entre 22 y 30 grados de media y unas precipitaciones abundantes a lo largo del año, estableciéndose dos estaciones que son, por un lado, la época de lluvias entre marzo y octubre y, por otra parte, la época seca de noviembre a abril. Cabe mencionar que las características del medio: en la zona de montaña se encuentra el páramo andino y en la zona baja por el bosque en el pie de monte. Una vez analizada la situación, podemos establecer los objetivos a los cuales queremos llegar con este proyecto, que sería la depuración de las aguas residuales del municipio de Tucaní mediante métodos no convencionales para poder reutilizar las aguas en agricultura, así como valorizar los fangos también para esta misma actividad. Para poder plantearnos estos objetivos y que este proyecto pueda realizarse a lo largo del tiempo, necesitamos establecernos unos objetivos complementarios que son, en primer lugar, caracterizar las necesidades que tiene la población, seguido de una comparativa de las tecnologías no convencionales para elegir la más adecuada para esta situación, posteriormente diseñar la estación depuradora de aguas, que necesitaría el establecimiento de los requerimientos constructivos necesarios, seguido del estudio de impacto ambiental y, por último, estimar la inversión y el mantenimiento presupuestario que necesitaría este proyecto. Una vez establecidos los objetivos, tenemos que ceñirnos a la legislación que actualmente está vigente. En Venezuela, el decreto 883 es el decreto que controla y caracteriza la calidad de las aguas, así como de los vertidos. Sin embargo, como se observa en estas tablas, si comparamos la legislación actualmente en Venezuela con la europea, en concreto el Real Decreto 509 de 1996, de tratamiento de aguas residuales urbanas, observamos que los límites de calidad para el vertido de aguas a cauce son mucho más restrictivos. Entonces, nosotros consideramos que a nivel de futuro habrá unas mejoras en la calidad y la gestión de las aguas, por lo tanto vamos a ceñirnos a estos parámetros para poder realizar el dimensionamiento de nuestra planta.
Esto mismo ocurre con la depuración, o sea, la reutilización de la depuración de las aguas. El Real Decreto 1620 de 2017 también establece unos parámetros que son mucho más conservadores y que también por ello nos ceñiremos a ellos. Por último, respecto a la reutilización de fangos en temas de agricultura, en Venezuela no existe ninguna legislación que acate ningún tipo de criterio y por ello nos ceñiremos también a la española, en la cual tendremos en cuenta los parámetros de metales pesados que deben cumplirse si queremos reutilizar los fangos. Bueno, entonces, como mi compañera Paula comentó, el objetivo principal del proyecto consiste en utilizar tecnologías no convencionales. Entonces, dentro de estas tecnologías existe una gran variedad. Entonces, previamente, de acuerdo a las características de estas tecnologías como tal, a las características de la población y a los recursos disponibles en la zona, nosotros seleccionamos 5 tecnologías que podrían ser aplicables para nosotros. Estas tecnologías serían el lagunaje, los lechos bacterianos, los lechos de turba, filtros verdes y humedales artificiales. Entonces, la manera de seleccionar el método que vamos a utilizar fue a través de una tabla ponderada. Entonces, en esta tabla ponderada seleccionamos los parámetros que eran más influyentes para cada una de estas tecnologías en función de su implementación, mantenimiento, operación, etc. Y les asignamos un valor del 1 al 5, siendo el 5 el valor más importante. Entonces, por ejemplo, al OPEX, que son los costes de operación, le dimos un valor de 5, ya que nos encontramos en una zona donde no hay mucho recurso económico, entonces este es un impacto significativo. Mientras que, por ejemplo, en la generación de olores le dimos un valor de 2, ya que en la zona hay mucho espacio y se planea la construcción de la planta en una zona que sea lejos de la población como tal, entonces los olores no van a ser tan significativos. Entonces, estudiando los aspectos positivos y negativos de cada una de las tecnologías, rellenamos la tabla y obtuvimos que el lecho de turba era la tecnología más adecuada para nosotros. Efectivamente, fue la tecnología seleccionada y decidimos complementarla con un lagunaje anaerobio previo para de esta manera retirar los sólidos y que la tasa de colmatación de la turba sea más baja, y también con una laguna de maduración posterior para poder alcanzar los parámetros microbiológicos necesarios para la reutilización del agua en regadío, que es uno de los objetivos. Entonces, ahora vamos a pasar al diseño de la planta como tal. Para el diseño de la planta, lo primero que hay que saber son las características del agua de entrada. Entonces, para conocer estas características, realizamos un estudio sobre la población para obtener los caudales y la carga contaminante. Según el Instituto Nacional de Estadística, en la población de Tucaní en el año 2011, la población contaba con 20.000 habitantes y tenía una tasa de crecimiento de 1,5%. Entonces, para que la estación depuradora sea sostenible en el tiempo y no quede subdimensionada, decidimos realizar una proyección a 25 años. Y con esta proyección obtuvimos que nuestros habitantes de diseño van a ser 27.500. Luego, para el cálculo de los caudales, se tomó un parámetro de consumo de 150 litros por habitante día, que fue obtenido de la bibliografía. Entonces, con estos dos valores se calcularon los caudales medios y máximos, que fueron los utilizados para el diseño. Y posteriormente, también obtenido de la bibliografía de la zona, se obtuvieron la carga contaminante, que son las características típicas de las aguas residuales de esta zona. Entonces, ya una vez conocidos los parámetros de entrada del agua, decidimos realizar el diagrama de bloques de toda la planta para poder obtener los parámetros de salida, que fueron los que comentó Paula, de acuerdo a la legislación española. Entonces, con respecto a la línea de agua, primero vamos a tener un aliviadero que va a contar con un vertedero en el que el agua exceso producto de las lluvias va a ser desviada al cauce más cercano. Luego vamos a tener una zona de desbaste que va a contar con rejas de gruesos, medios y finos, donde se van a retirar los sólidos más grandes y medios. Y posteriormente un desarenador para retirar las arenas y gravas, que son los sólidos de mayores densidad. Finalmente, el agua va a entrar en las lagunas anaerobias, donde se van a remover el resto de los sólidos por decantación. Y además, en estas lagunas va a empezar el proceso de depuración biológica del agua, ya que en ellas se desarrollan microorganismos anaerobios que empiezan la degradación de la materia orgánica. Posteriormente, el agua va a entrar como al corazón de nuestra planta, que sería el lecho de turba, que la turba, al ser un carbón ligero muy poroso, que proviene de la descomposición vegetal, no solo va a servir como soporte para la generación de microorganismos que depuren el agua, sino que adicionalmente va a actuar como un filtro físico y va a dar lugar a reacciones químicas de absorción, donde también se va a promover la depuración. Entonces, finalmente, el agua va a entrar en las lagunas de maduración, que al tener baja altura por la influencia del sol y la radiación, va a ayudar a disminuir los patógenos microbiológicos para finalmente reutilizar el agua en agricultura, porque en esta zona hay mucha agricultura
Entonces, teóricamente se va a regar una plantación de plátano que se encuentra en las zonas colindales. Por otro lado, la línea de fangos vamos a tener que las lagunas anaerobias es donde se produce y va a ser trasladado a las eras de secado para su deshidratación. De esta deshidratación, el lixiviado va a ser recirculado a las lagunas anaerobias, mientras que el fango, una vez deshidratado, va a ser utilizado como abono en agricultura. Entonces, ahora vamos a pasar al diseño de cada uno de estos equipos en particular, simplemente comentando cuáles fueron los parámetros de diseño que utilizamos y la solución final. Entonces, vamos a empezar con el desbaste. En el desbaste, como comenté antes, vamos a tener tres rejas, una de gruesos, de medios y finos, lo que quiere decir que la luz de paso va disminuyendo progresivamente. Se seleccionaron 3, ya que como la limpieza va a ser manual, se busca que la tasa de colmatación sea más baja para que la limpieza no tenga que ser tan frecuente. Se van a construir 2 canales que van a estar en paralelo, pero interconectados entre ellos, y se van a colocar con puertas antes y después de cada una de las rejas para poder agilarlas y facilitar su mantenimiento. Entonces, los parámetros de diseño para las rejas fueron en función de las velocidades máximas y mínimas de los caudales medios y máximos, para de esta manera evitar la sedimentación antes de las rejas o que algunos sólidos grandes pudiesen causar daños en las rejas. Entonces, ahora mi compañero José va a continuar con el diseño del desarenado. Pues bueno, yo voy a continuar con el diseño de la planta. La segunda etapa que nos encontramos en el pretratamiento es un desarenado. Nosotros hemos elegido un canal desarenador por ser lo más sencillo a la hora de operación y porque no requiere ningún tipo de equipo mecánico que consuma electricidad. El diseño de este canal desarenador se va a hacer en función de la velocidad máxima que queremos para que nos permita la decantación de las partículas de mayor densidad, lo que nos permite calcular la superficie transversal al flujo. Y con esa superficie y las características de las partículas que queremos eliminar, podemos saber el tiempo que se necesita para que la partícula decante y, por tanto, calcular la longitud del canal. Es decir que, bueno, la longitud son 11 metros, se van a colocar 2 canales en paralelo para una mayor seguridad y se colocarán también tabiques deflectores a la salida para garantizar que el agua a la salida tenga, que no arrastre, que arrastre la menor cantidad de sólidos posible. Aplicando los rendimientos característicos de un pretratamiento con esta configuración, pues obtenemos un agua con una calidad a la salida de estas propiedades. Bien, esta corriente se va a llevar a una arqueta y desde esta arqueta se va a repartir mediante vertederos de forma homogénea a la siguiente etapa, que son unas lagunas anaerobias. Las lagunas anaerobias las vamos a diseñar en base al tiempo de retención característico y a la carga volumétrica. Se obtendrá el volumen por ambos parámetros y se adoptará el más conservativo, el de mayor volumen. Sabiendo que la geometría de las lagunas es un tronco piramidal, con ese volumen podemos tener las dimensiones. Importante en las lagunas es que tienen que funcionar tanto en funcionamiento ordinario como en funcionamiento en limpieza, por lo cual siempre hay que colocar al menos más de una en paralelo. La configuración que hemos propuesto nosotros son 3 lagunas en paralelo y cada una de estas lagunas va a tener 2 salidas del efluente a diferentes alturas, de manera que cuando estemos en funcionamiento ordinario tendremos las 3 lagunas funcionando con una altura de lámina de agua de 4 metros. Y cuando una de las lagunas esté fuera de servicio por limpieza, podemos aumentar la altura de la lámina de agua de las otras 2, compensando la falta de esa laguna que está fuera de servicio. Con esto, esta compensación no es del 100%, lo que va a hacer que la eficacia de esta etapa disminuya ligeramente, pero no es muy relevante porque estamos todavía dentro de los parámetros de diseño característicos y además esto es una operación que se hace de forma excepcional y que dura relativamente poco tiempo. Y lo que conseguimos con esta configuración es ahorrar en superficie porque no tenemos que colocar lagunas más grandes o un mayor número de lagunas. Aplicando los rendimientos característicos de las lagunas anaerobias, vemos como ya vamos obteniendo un agua de una mayor calidad, ya vamos quitando bastante carga contaminante. Y ahora pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa más relevante quizá de nuestro tratamiento, que son los lechos de turba. Bien, nosotros hemos elegido lo primero turba clara para los lechos, porque es la que tenemos cerca de nuestra planta, y el dimensionamiento consiste básicamente en calcular la superficie necesaria del lecho. Esta superficie se obtiene mediante 4 parámetros diferentes: percolación, carga hidráulica, carga de sólidos y carga orgánica. La más limitante en este caso ha sido la carga hidráulica, por lo que esa es la superficie que nos vamos a quedar para el dimensionamiento, que se mayora un 30% debido a que siempre va a haber algunos lechos que van a estar fuera de servicio por rastrillado o por cambio de la turba, etcétera. Y bueno, la superficie total se ha repartido en 19 lechos de 20 por 10 metros. Y bueno, el espesor del lecho es de 40 centímetros. Entonces, bueno, cuando aplicamos los rendimientos de eliminación característicos de la turba, vemos como ya ahora sí ya el agua es de una relativamente buena calidad, incluso se podría ya realizar ya el vertido a cauce público. No obstante, como lo que a nosotros nos interesa es la reutilización en agricultura,
se ha decidido ampliar el proceso con una nueva etapa que son las lagunas de maduración. El objetivo de estas lagunas es eliminar los patógenos y se van a colocar 2 lagunas en serie. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2 lagunas en serie, el tiempo de retención mínimo unitario de cada una de estas lagunas es de 3 días, por lo que con eso tendremos el volumen y con el volumen y la geometría troncopiramidal, de nuevo las dimensiones. Como lo que queremos es estar seguros de que a la salida cumplimos los parámetros microbiológicos que nos exige la normativa, lo que hemos hecho es un estudio cinético de la eliminación de los coliformes para ver si al final, si a la salida cumplimos. Entonces, mediante unas constantes de velocidad y unos coeficientes de temperatura, se puede estudiar y se obtiene que al la salida de la laguna de maduración, los coliformes son de 1,4 por 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonias cada 100 mililitros. Este parámetro está por debajo del 10 elevado a 4 que nos exige la normativa, por lo que se puede reutilizar este agua sin ningún problema. Y ya por último, fuera de la línea de aguas, vamos a la línea de fangos, que consiste básicamente en el deshidratado de los fangos procedentes de las lagunas anaerobias. Se va a realizar en eras de secado, porque es lo más sencillo a la hora de operar y no requiere igualmente un consumo eléctrico. Entonces, el dimensionamiento consiste en calcular la superficie necesaria de eras de secado. Esta superficie se obtiene a partir de la cantidad de fangos que hay que extraer de las lagunas anaerobias y del espesor máximo de la capa de fangos que se puede colocar, ya que espesores muy altos hacen que no se sequen bien los fangos. Importante, bueno, se van a colocar 17 eras de unas dimensiones de 20 por 8, que es las dimensiones máximas recomendadas por Teremón, y hay que tener en cuenta que del agua que tenemos en los fangos, una parte se va a perder por evaporación, pero otra parte se va a perder por drenaje en forma de lixiviado. Bien, estos lixiviados se recirculan a las lagunas anaerobias para continuar su tratamiento, de manera que es importante calcular el caudal de estos lixiviados para meterlo en el diseño de todos los equipos aguas abajo del pretratamiento. Bien, pues ese diseño se ha hecho a partir de la superficie máxima de eras de secado que va a estar funcionando simultáneamente y de la velocidad de drenado en función del momento en el que se encuentren esas eras. Y bueno, el valor es de 1,9 metros cúbicos por hora. Y bueno, hasta aquí llegaba nuestro tratamiento. Este sería el diagrama de flujo global de nuestra planta, que ya no voy a darle más vueltas porque ya lo hemos ido viendo etapa por etapa. Y nada, os dejo con Laura, que continúa con la construcción, mantenimiento y etcétera. Bueno, como ha dicho mi compañero, ahora vamos a ver la construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento de nuestra planta. En primer lugar, comentar que el terreno donde se va a disponer esta planta es un terreno limoso, lo que facilitará las labores de excavación, así como es un buen sustrato para las plantaciones que se van a poner junto a la planta. En esta imagen podemos ver las distintas cotas de entrada y salida de los distintos tramos, así como las pendientes medias que disponemos. Con estas pendientes se ve que el agua puede ir perfectamente por gravedad y que por tanto no necesitamos un sistema de bombeo. La construcción de la obra de llegada va a consistir en un canal de hormigón armado con un aliviadero. En el caso del pretratamiento, tanto en el desbaste como el desarenado, también se dispondrá de 2 canales de hormigón armado en paralelo. En el caso del desbaste, se colocarán rejas y depósitos escurridores de acero inoxidable para evitar la corrosión, y en el desarenado es importante tener un habitáculo para que se sedimenten las arenas y así facilitar su limpieza. A la hora de la puesta en marcha, en ambos casos es importante que, como no se ha puesto todavía en marcha el colector, habrá bastante sedimentación y por tanto lo arrastrarán hasta el pretratamiento. Entonces habrá que tener una mayor frecuencia de limpieza. Por último, en cuanto al mantenimiento, en el caso del desbaste habrá que realizar limpiezas en torno a cada 4 horas, aunque habrá que ir viendo el funcionamiento de la planta, y en el caso del desarenador una vez al mes o cuando se alcance 6 centímetros de espesor. En el caso de las lagunas, tanto las anaerobias como la maduración tienen un sistema de construcción similar, que consiste primero en el desbroce y limpieza del terreno, después la excavación y movimiento de tierra. Esas tierras serán aprovechadas para formar los terraplenes y por último una impermeabilización tanto del fondo como de los taludes con una geomembrana de polietileno de alta densidad. En el caso de la puesta en marcha de las lagunas anaerobias es importante llenar las lagunas y dejarlas durante 10-5 días para que se dé así el crecimiento microbiano, al igual que incorporar fangos de otras depuradoras para mejorar así el crecimiento. Y en el caso de la maduración es importante que el agua haya pasado previamente por el lecho de turba. En cuanto al mantenimiento, en ambos casos hay que tener en cuenta la remoción de la materia flotante, un control de la vegetación acuática, mantenimiento de los taludes, controlar el nivel de agua, un control biológico y por último la limpieza de las estructuras. Los fangos obtenidos en la laguna anaerobia serán transportados a las eras de secado mediante camiones. Se han calculado que serán unos 55 viajes por cada ciclo de limpieza, que con los caudales de llenado y de vaciado de los camiones nos dan un periodo de 18,3 días de limpieza.
En cuanto al lecho de turba, que como han comentado mis compañeros es el corazón del tratamiento, a la hora de la construcción se hace una estructura de hormigón y se ponen las distintas capas del lecho. Hay una capa de grava, una de gravilla y una de arena, que las tres sirven de sostén hacia la turba. Se coloca una lámina geotextil, en este caso de poliéster, para que la turba no sea arrastrada, y por último la turba. En cuanto a la puesta en marcha, es importante que el agua se reparta uniformemente por toda la superficie del lecho. Por último, en cuanto a mantenimiento, la turba deberá de ser rastrillada para limpiarla y que no se colmate, y habrá que reponerla. Hemos estimado que cada 4 años, y esta frecuencia es bastante inferior a lo que sería normalmente gracias a haber instalado una laguna anaerobia previamente. En el caso de las eras de secado, la construcción es muy similar a la de la laguna, lo único que hay un hormigonado para hacer la estructura de la era. En cuanto a la puesta en marcha, hay que ver que el dren no tenga escombros debido a la construcción para que los lixiviados puedan recircularse. Y en el caso del mantenimiento, lo que hay que rastrillar los lodos para que así favorecer su secación. Como ya se ha comentado varias veces a lo largo del proyecto, se va a proceder a la reutilización tanto de los productos como de los subproductos que se producen en la estación. En el caso del agua, se utilizará para el regadío de una plantación de plántanos que hay junto a la estación, y hemos estimado que se van a regar unas 106 hectáreas. Mientras que los fangos serán utilizados también para la agricultura, y en este caso habrá que llevar un control de los metales pesados, aunque de forma general las aguas residuales no se encuentran frecuentemente. Para ver la viabilidad de este proyecto hay que hacer un estudio de impacto ambiental, porque si este es negativo, pues el proyecto va a tener problemas para su ejecución. En este caso se estudiaron todos estos aspectos, como pueden ser el impacto social debido a la expropiación de los terrenos agrícolas o el impacto atmosférico debido a los olores que se pueden producir durante el proceso. En este caso, este estudio fue positivo porque estos impactos no suponían una gran importancia. Por último, como no, un análisis económico para ver si realmente se puede llevar a cabo este proceso. En este análisis se tuvieron tanto en cuenta con el CAPEX, que está en torno a los 2.200.000 euros, y el OPEX, que en este caso son de 62.000 euros al año. Con estos costes de operaciones hemos obtenido que el coste unitario por metro cúbico es de 4 céntimos de euro. Finalmente, para concluir en este proyecto, el tratamiento seleccionado es un desbaste seguido de un desarenado, una laguna anaerobia, un lecho de turba y una laguna de maduración. Los productos que se forman en esta planta serán reutilizados. Se han intentado siempre realizar con las mejores técnicas disponibles para cumplir con la legislación, así como los materiales más inocuos que sean favorables para el medio ambiente. Se realizó el estudio de impacto ambiental, el cual resultó positivo, y aquí están los valores del presupuesto, que vuelvo a repetir que el coste es de 4 céntimos al metro cúbico, lo que supone un coste bastante inferior a lo que sería un tratamiento convencional. Y agradeceros a todos eso, y en especial a nuestro tutor Jaime La Iglesia, que nos ha ayudado bastante en este proyecto. Muchas gracias, estupenda la presentación y el trabajo que se ve que hay detrás. Y la palabra del tribunal. El tiempo muy bueno, en cuadrado. No, Bueno, enhorabuena, la verdad es que estupendo, y perdonadme los 4, vosotros sabéis por qué, ¿vale? Voy a hacer una pregunta, pero es una pregunta desde la ignorancia, ¿eh? ¿Cómo afecta, quiero decir, cómo afectan este tipo de tratamientos, o por qué no se consideran, o si se consideran, y no lo sé yo, el vector mosquito cuando estamos hablando de lagunajes, etcétera, etcétera, en zonas tropicales? Y bueno, aquí al lado del lago Maracaibo, digamos que me relajaría un poco, ¿no? Pero lo he visto en zonas más desérticas, también tropical, y claro, yo desde la ignorancia, en zonas de malaria o de dengue fuerte, he visto proyectos, entonces a mí me perturba, ¿sabes? Me perturba que no aparezca, o que yo no lo haya visto, tanto en el estudio de alternativas o luego en el de impacto ambiental. Entonces, si sabéis algo, y hago extensiva la... Bueno, efectivamente, en concreto en este caso, además, que tiene el lago al lado, la magnitud de nuestra laguna es poco significativa, pero aparte, si se realiza un correcto mantenimiento de la laguna, se evita que haya vegetación o que haya alga y tal, se reduce significativamente la aparición de microorganismos, de mosquitos, porque muchas veces ponen los huevos en las raíces de la alga o de las plantas. Entonces, lo que nosotros sí que tenemos claro es que hay que hacer una correcta formación del operario que se queda allí,
y que él sepa perfectamente leer la laguna y saber cómo está en cada momento y actuar en consecuencia. ¿Y eso pasa con las lagunas y con el resto de, ¿sabes? de procedimientos con lagunaje? No sé si me explico. O sea, dentro de todas las formas de tratamiento, que en el estudio de alternativas, habéis presentado 5 formas distintas, ¿no? Sí. O sea, se aplica a las 5. Sí, bueno, unos ¿no? son... Es decir, unos es que tienen hay más... alguna que yo creo que llevaba vegetación, pero también lo digo desde la... Sí, hay lagunaje, claro. por ejemplo, por eso, entre otras cosas, la hemos descartado. Vale. Que los filtros verdes igual, ¿no? Vale. Tu problema, que lo tiene muchísima gente con estos sistemas, el tema es un segundo solo para que todo el mundo lo sepa, es que generalmente los huevos de mosquito se ponen en un soporte que esté muy cercano al agua, con lo cual lo que tienes que hacer es limpiar completamente todos los taludes y todo esto. Nosotros hemos hecho muchos lagunajes en Angola, que Angola tiene un problema de malaria importante, y de hecho Lobito, que es una ciudad con casi 1 millón de habitantes equivalentes, tiene unas lagunas que son espectaculares. Claro, eso, que siempre lo hemos hablado, está, ¿hacemos depuración o no hacemos depuración? Porque el problema siempre es económico. Piensa que este estudio está hecho en una zona donde no hay nada de electricidad. Que eso, o sea, no podemos pensar con nuestra idea de que hacemos una depuradora, porque ese problema... No, pero te lo digo... Siempre he preguntado y luego nunca nadie me ha respondido. Ya, pues yo te digo que haciendo un buen mantenimiento, porque al final el mosquito va a buscar soportes que si la depuradora está bien mantenida, va a ir a otro lado. O sea, el problema lo vas a seguir entendiendo. Es un problema, claro, tú no puedes quitar las rejas, que son manuales, quitar toda la mierda y dejarla ahí. Te van a aparecer roedores, van a aparecer, ¿sabes?, moscas, mosquitos, o sea... Pero ese problema sí es verdad que existe. El tema de los humedales artificiales, a mí personalmente ponerlos en sitios, o sea, en las macrofitas y tal, donde hay vectores tipo malaria, tipo dengue, en Angola, por ejemplo, en Brasil cuando yo estuve, no, los descarté completamente, ¿sabes? Porque no... ¿Y filtros verdes igual? Filtro verde, es que el riego de filtro verde yo para mí es un modelo de depuración que tiene que ser a posteriori. Una vez que has depurado el agua, utilizar el filtro verde, que existen filtros verdes, en Castilla-La Mancha se hicieron mucho en su momento, pero yo prefiero hacerlo porque al final, por muy bien que lo hagas, va a haber agua. Entonces es mejor cuando, eso, perdonar que me haya metido, pero sí, es simplemente porque es un tema que siempre les gusta. ¿Pero han respondido? Sí, no, porque son muy buenos. Sí. Sí. Bueno, yo por ser muy breve, me sorprende que el lago de Maracaibo esté muy contaminado, porque en España, los que tenemos cierta edad, hay alguna canción muy famosa que me quiero ir al lago de Maracaibo, no sé qué, y siempre lo teníamos como un sitio ideal y idílico, y está lleno de tal, o sea, pero bueno, en general yo simplemente felicitaros. Creo que aparte de que el concepto es muy bueno, que la idea es muy buena, y que el proyecto está muy bien hecho, también lo habéis presentado muy bien, habéis explicado muy bien el análisis multicriterio, que a mí me ha encantado, y simplemente que ojalá podamos hacerlo y poder ir al lago de Maracaibo a lo que teníamos pensado alguno, que era descansar. Y ya. Yo me uno a la felicitación de Javier, a mí me ha gustado mucho cómo habéis presentado muy concisos los objetivos, lo habéis llevado muy bien, los 4 muy equilibrados, muy bien, las diapositivas súper atractivas y súper modernas, me han gustado mucho. Y nada, esto es como todo, por haceros un poco una pregunta que yo creo que ya en medio ha contestado Jaime. ¿Por qué habéis incluido 2 veces la energía y el OPEX? Porque al final el OPEX incluye la energía también. Porque cuando habéis hecho la tabla comparativa, habéis hecho CAPEX, OPEX y también energía. Esa es la primera. Y la segunda, que me contéis vosotros cómo os sentís de confortables a la hora de reutilizar, por ejemplo, para riego o los fangos en agricultura. O sea, que si tenéis que convencer a alguien de que tiene que reutilizarlos o que es bueno la reutilización, ¿qué le diríais? Bueno, no sé si queréis contestar alguno. Respecto a lo del tema del OPEX y la electricidad, la energía está en el OPEX, pero el OPEX es mucho más amplio, entonces queríamos primero tener en cuenta el OPEX y luego aparte la electricidad, porque es nuestro principal factor limitante a la hora del tratamiento, porque es decir, no puede tener nada de electricidad de tratamiento porque si no la planta no va a funcionar, porque no tenemos suministro eléctrico. Pero yo no he entendido una cosa, no habéis puesto energía eléctrica, ¿no?
Sí, son, no, pero En la tabla, consumo consumo ah, eléctrico en y ese, Pero todos tienen una en puntuación. alternativas, ¿no? Yo Claro, pensaba sí, que hablabais sí. No, en no, el... no, en el... Vale, y en lo el puntuabais, presupuesto no. 5 como Sí, negativo. como- Que no tiene nada. Vale, vale, vale. Que no vale, tiene vale. nada. Mi pregunta era por qué doble puntuación. Ya, sí, tienes razón. Vale, gracias. Vale, y en el caso de la pregunta de reutilizar tanto el agua como el fango agricultura, siempre que se hagan los controles previos para que se cumpla tanto con la legislación como los parámetros que sean saludablemente en condiciones, yo no creo que haya ningún problema. Y en este caso, como la salida sobre todo los coliformes era la más limitante, por eso se ha puesto una plantación de árboles leñosos, porque el agua no va a tocar en ningún momento el fruto. Entonces no hay riesgo de que se pasen ningún tipo de patógeno al consumo humano. Que encantado de haberles oído, de cómo lo han presentado y de verdad habéis trabajado muy bien, muy colaborados todos, muy juntos, muy bien. Os lo agradezco mucho, de verdad.